Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro fantástico de la marca BKS. Este cilindro me lo envió mi amigo Foxy, Red Cat Imagine. Muchísimas gracias, Foxy. Fue hace bastante tiempo ya. Son cilindros que están muy bien hechos, de fabricación alemana. No son nada fáciles de ganzuar. El bocallave, aunque aparenta ser sencillo, tiene un giro aquí que es difícil de manejar. Esta sería la parte interior, está menos desgastada. Esta sería la parte exterior, está mucho más desgastada. Como veis, es una cerradura de perfil cilíndrico. Está unida por estos dos pernos. Y el sistema para separarla es muy curioso. Tiene un orificio aquí, oculto por el rotor. Queda al descubierto en esta zona del rotor cuando se gira. Y introduciendo un alambre podemos pulsar un resorte y que se liberarían las dos partes para poder desmontarlo. Yo no lo he desmontado aún. Sé que tiene spool por cómo se comporta. No es una apertura fácil, como os digo. Creo recordar que él me dijo que uno de los dos lados era más difícil. A mí me parece más difícil este, que está intacto. Este que está más usado me parece más fácil, pero en cualquier caso lo que vamos a intentar va a ser ganzuar los dos extremos y luego desmontaremos uno de ellos para ver lo que lleva dentro. Vamos allá. No siempre sale a la primera, pero si no haremos varios intentos. Vamos a empezar por este lado, más desgastado. Es más fácil, yo creo, pero también es muy incómodo porque está muy gastado y tiende a patinarse más. Voy a utilizar este tensor en la parte de abajo únicamente para apoyarme, para que sea más cómodo manejar la ganzúa, para que no caiga al hueco aquí abajo. Y utilizaré un tensor en la parte superior para hacer tensión. Perdón. Aún quedan restos de la gripe. Vamos a ver. Hacemos zoom. Ahí lo tenéis. De adelante hacia atrás voy a utilizar primero este medio diamante, ya que los pernos están muy pegados a la guarda inferior y resulta difícil levantarlos. Luego pasaré a este gancho de Sparrows del kit SSD, muy bueno, que es muy fino y me permite manejarme bien en el bocallave. Vamos allá. Primero un clic, segundo nada, tercero, este es el más difícil de mover, ahí he hecho un clic, dos. Vamos a ver, cambio de gancho, primero nada, segundo nada, tercero pide, ahí he hecho un clic, cuarto, quinto pide, un clic, dos, tres. No es que sean aserrados, simplemente es que se mueven con dificultad. Primero y segundo parecen colocados, tercero pide. Vamos a ver si podemos moverlo. Es como si no estaría lubricado. Ahí he hecho un clic, cuatro, quinto, al tocar el quinto cae en falso colocado. Y eso dificulta bastante la apertura. Ahí el primero, al tocar el primero se acentúa el falso colocado, pero vamos a chequear el resto porque creo que aún no pide
con intensidad. Ahí al tocar el cuarto también se acentúa el falso colocado, da rotación, hace un clic, perdemos el falso, vamos a chequear, primero, segundo, tercero se ha caído, vamos a ver si lo podemos llevar a su lugar, hace un clic, quinto parece colocado, vamos a ver, primero, segundo, primero, segundo, tercero aquí, creo que pide, siempre le falta un poquito, cuarto parece que está, vamos a ver ese quinto, parece que está, alguno está a medio colocar, tercero, probablemente sea tercero o quinto, cuarto, hay quinto, parece que ha hecho un clic, este gancho va muy justo de longitud, algo se ha caído, quinto, de nuevo un clic, primero, segundo, tercero, ahí al tocar el tercero vuelve el falso, primero pide ligeramente, segundo colocado, tercero, vamos a ver si hemos colocado el cuarto, no hemos colocado el cuarto, da rotación, vamos a ver si conseguimos colocarlo esta vez, perdemos el falso, segundo, tercero se ha caído, cuarto un clic, quinto parece que está, primero y segundo colocados, tercero un clic, cuarto un clic, tercero, quinto nada. Hay que ser muy preciso tocando los pernos. Ahí está, al tocar el tercero vuelve el falso, cuarto colocado, quinto colocado. Ahora sí, al tocar el primero se acentúa el falso. Parece que solo queda el primero. La rotación. Y al colocar el primero abriría. Lo más importante es ser preciso tocando los pernos y yo no lo estaba haciendo demasiado. Vamos a ver, lo dejamos ahí abierto y vamos a pasar al otro cilindro. Se está alargando el vídeo, pero como os he comentado no es una apertura fácil. Vamos con este otro lado, es mucho más estrecho, más difícil en ese sentido, pero a mí me gusta más, se comporta de una manera más noble, el feedback es más limpio. Primero pide un clic, segundo un ligero clic, tercero hace un clic, vamos a ver si puedo mover ahora el tercero con el gancho, tercero está, cuarto, quinto un clic, primero y segundo colocados, tercero hace un clic, cuarto un clic, quinto pide, parece que está, primero nada, segundo un clic, tercero se ha caído, hace un clic, cuarto nada, quinto de nuevo, ahora sí pide, ahí está, al colocar el quinto
caemos en el falso colocado. Es una primera fase de la apertura que cuesta. Primero pide, pero probablemente no sea el que más está pidiendo. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí al tocar el cuarto se acentúa el falso. Vamos a intentar colocar ese cuarto. No, vamos a ver. Primero colocamos el primero. Segundo, tercero, cuarto. Ahí había dejado a medias el primero. Da rotación y lo colocamos. Cuarto, ahora sí, da rotación, lo colocamos. Segundo, tercero se ha caído. Vamos a ver si lo llevamos a su sitio. Ahí está. Vuelve el falso. No hemos colocado bien el cuarto. Primero, segundo, tercero. Sí, cuarto está colocado. Quinto también. Vamos a ver. Primero. Da rotación. Y al colocar el primero, abriría. Bueno, como veis, un juego del gato y el ratón con los spool. No son nada fáciles de colocar, requieren tocar con precisión y ese bocallave es realmente incómodo. Bien, vamos a ver cómo es el sistema para separar las dos mitades. Vamos a girar, se nos engancha en los pernos, pasamos y ahí está, aquí podéis ver. Voy a hacer un zoom. Aquí hay un agujero. Si os fijáis, ahí no lo había. Seguimos girando el rotor y aparece ahí ese agujero. Y lo que voy a hacer ahora va a ser meter una varilla. Entra en diagonal. Presiono. Vamos a ver. Para que lo veáis bien. Y presionando se separan. Se puede sacar la varilla. Vamos a volver a esta posición y ahí está. Quedarían separados. Tiene ahí ese rebaje y el mecanismo se libera así. Vamos a desmontar uno de ellos, por ejemplo este, que estará más limpio, y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que lleva dentro. Aquí podéis ver el rotor perfectamente redondeado, muy bien hecho. La calidad de fabricación es muy buena, una gozada. Aquí el cuerpo con el agujero que acciona ese mecanismo para liberar las dos mitades. Algunos muelles, tiene mucho aceite y se quedan atorados.
Y vamos a lo más importante, los pernos, que son un reflejo claro de lo que ha sucedido en el ganzúado. Todos los pernos normales, el primero aparentemente de acero, el tercero que hace labores de guarda es mucho más corto, y los contrapernos primero, segundo y cuarto son spool, y tercero, que es el que hace labores de guarda, y quinto son normales. Unos spool muy bonitos, muy bien hechos, en longitudes compensadas con la longitud del perno, un cilindro de mucha calidad. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este BKS de 5 pernos que me envió Foxy. Muchísimas gracias, compañero, te lo agradezco mucho. Me encantan estos cilindros, siempre son un reto. Y a vosotros espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.